Este es un pasaje muy conocido y hace parte de toda una enseñanza que es muy común para los creyentes que leemos la palabra de Dios y que a veces lamentamos que estos textos solo sean abordados o restringidos en ciertas épocas del año. Aquí estamos al frente de 3 episodios que tuvieron lugar después que el Señor Jesucristo nace en Belén, en el pesebre. Quizá pudiéramos analizar cada relato, a saber 3 cosas se nos dicen aquí: el relato de los ángeles y el anuncio que le dieron a los pastores, cuando el Señor está en el templo y Simeón alaba al Señor por el Señor Jesucristo, y luego lo que esta viuda piadosa hace con el Señor. Sin embargo, aprovechando que de alguna manera estos relatos son conocidos, quisiera más bien extraer de ellos algunas enseñanzas y mostrar cómo entre más avanzaba esta historia, íbamos teniendo más luz con respecto al Señor Jesucristo. Quizá en los planes de Dios estuvo lo que para nosotros a veces no es tan cómodo, y es que en el Antiguo Testamento no hubo un momento donde Dios revelara todo acerca del Cristo que habría de venir, sino que si usted se da cuenta, esa revelación fue poco a poco, y aún llegado el momento, la revelación no era mucha y quizá no era tan precisa como quisiéramos. Sin embargo, llegado el momento, el Señor, antes del nacimiento de Cristo, ya en épocas de Elizabeth, de Zacarías, empieza a dar más revelación acerca de quién era el Cristo que habría de venir. Y estos eventos que vamos a mirar hoy, quiero que los miremos desde ese punto de vista de cómo el Espíritu de Dios estaba interesado en que nosotros entendiéramos quién era el que habría de venir. Además de eso, de mirar cómo se nos confirma más y más la identidad del Cristo, al final quiero que veamos cuál fue la respuesta que estos protagonistas allí involucrados dieron cuando su conocimiento fue iluminado para que entendieran quién es ese que estaba naciendo en un pesebre. Así que iniciemos con esto que le hemos llamado más revelación acerca de Cristo como el Salvador. Hasta aquí debemos recordar varias cosas que han pasado, y es que después de un silencio, según se cree, de 400 años, el Señor rompió ese silencio y empezó a anunciar que el tiempo se había cumplido. Y si recordamos un poco atrás, el Señor se reveló a una familia de sacerdotes, o a un sacerdote y su mujer, pero su mujer también era de la descendencia de los sacerdotes. Estamos hablando de Zacarías y Elizabeth. Y se les anunció el nacimiento de Juan. ¿Por qué esto es importante? Porque antes que viniera el Cristo, según las profecías, habría de venir alguien que le preparara el camino. Así que si usted era un habitante de esa época, podía reconocer algo, que el día que apareciera el mensajero que iba delante del Cristo, usted ya pudiera decir, ya el Cristo estaba muy pronto a venir. ¿Cuál sería la sorpresa cuando se anuncia en efecto la llegada de ese gran Elías, de ese profeta que iba a preparar el camino para el Mesías? Eso no quedó allí. Les recuerdo que también María fue visitada por un ángel, y el ángel le anunció
algo ya más fuerte. Tú serás la madre del Mesías. Recuerda las promesas de David. Hoy leímos un salmo. Este salmo perfecto, porque usted ve que de este tipo de información, la que leímos públicamente, de esa esperanza de un rey de Israel, de un ungido, de esas esperanzas se alimentó el pueblo de Israel, y llegó el momento donde, imagine usted, esta mujer jovencita fue visitada por el Señor para decirle: tú quedarás en embarazo de parte de Dios, y el bebé que traerás aquí es el Mesías prometido, el Cristo de Dios. Y ahí vamos entendiendo el relato, y sabemos por el Evangelio de Mateo, no en Lucas, pero en el Evangelio de Mateo, conocemos que otro ángel fue enviado a José. ¿Cuál era el punto? Que, bueno, su comprometida quedó en embarazo, y eso tenía un problema público, llamémosle así. Así que él planeó en su corazón fugarse, algo así como: si no podemos sortear esto, prefiero que la culpa recaiga sobre mí, que me traten como un hombre que abandonó a esta mujer, para que la culpa no recaiga en ella. Pero un ángel se le apareció y le dijo: no, tómela por mujer, porque ella va a dar a luz al Hijo de Dios, y le afirma a José qué nombre debería ponerle al bebé. Eso está en Mateo 1:21 para el que quiera refrendar en su casa: y así le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Piense que todos estos eventos, hermanos, no eran espectaculares a la carne, pero estaban llenos de profunda admiración por Dios, de gran reverencia, de piedad, de adoración real al Señor. Pero hasta aquí los asuntos eran de alguna manera resguardados por un pequeño grupo de personas que sabía de lo que había pasado con Elizabeth, con María, y hasta aquí va el asunto. Ni siquiera cuando nace el Señor Jesús en Belén, estoy hablando en Belén, en el pesebre pues, ni siquiera en ese momento hubo algo especial, como para decir: bueno, ya nació el Mesías. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque la proclamación del Señor iba a empezar a crecer en ser algo más público, de más conocimiento, y por lo cual todo lo que se empezó a decir del Señor iba o tenía la idea de complementar en la mente de las personas quién exactamente era ese niño que nacía, aquel que había sido gestado en el vientre de María, pero aquel que había nacido de Dios. El primer episodio que se narra es de los ángeles y los pastores, en un lugar, dice la Biblia, fuera de la ciudad. Así que esto no pasó al lado del pesebre, esto pasó fuera de la ciudad. Y Dios otra vez envió un ángel, esta vez a unas personas comunes y corrientes, a pastores humildes. Debemos saber que el oficio de pastor de ovejas para su momento no era el mejor, pero no era pedir limosna. Era un oficio común y corriente, era un oficio de la gente más corriente de la sociedad. Y el Señor, en su divina providencia, no envió este ángel ni al sumo sacerdote de esa época, ni se los envió en la mitad del Sanedrín a todos los estudiosos de la época. Hermanos, los envió a unos pastores que ni siquiera el nombre se nos da en la Biblia, sino unos pastores. Es decir, hermano, ni siquiera sabemos realmente quiénes fueron. Estas personas eran personas comunes y corrientes que en la noche estaban haciendo guardia sobre sus rebaños. Allí está, versículo 11, 10. No teman, he aquí les doy nuevas de gran gozo. Y esta palabra, os doy nuevas de gran gozo, nuevas, es la palabra evangelio. He aquí, os doy este evangelio de gran gozo.
¿Cuál era el mensaje? Y aquí empieza a completar el cuadro mental. Que en la ciudad de David, allí en esa ciudad que usted ve a lo lejos, ellos estaban afuera, ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Note esta descripción que se da del Señor Jesucristo. Dice que ha nacido hoy primeramente un Salvador. Ha nacido un Salvador. Pero ¿quién era este Salvador? Es el Cristo. Es Cristo el Señor. Cristo es un nombre, pero también es un título. Cristo es la palabra griega del hebreo Mesías. Estamos hablando de dos idiomas, ¿no? El hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, y el griego, el idioma del Nuevo. Cristo es el equivalente de Mesías. Así que Mesías o Cristo es lo mismo. Así que entienda usted, recuerde las promesas de que un día vendría no un Mesías o un ungido, que eso es lo que quiere decir, sino que vendría Él, Cristo, el Mesías, no uno entre ellos, sino el Cristo, el Mesías. De hecho, no importa si estas personas eran iletradas, esta imagen les era muy familiar, porque ellos estaban, como otros como ellos, esperando el cumplimiento de la venida de su Mesías, de su Salvador, de su ungido. Así que cuando el ángel les dice, hoy es el día en que ha nacido en Belén un Salvador, que es el Mesías, es el Señor, me imagino que esto debió impactar tremendamente a estos hombres. Después de ello, según la Escritura, se les aparece un conjunto de ángeles que alababan a Dios con el siguiente poema: gloria a Dios en las alturas. Es decir, por esto que está pasando, que Dios tenga gloria en las alturas y en la tierra, simultáneamente, por este acto que acaba de pasar, Dios está mostrando buena voluntad para con los hombres. Que el Cristo estuviera naciendo era señal de la buena voluntad de Dios para la salvación de otros. Sin embargo, para que no se confundieran, el ángel les dice que no van a encontrar ningún alboroto al llegar a Belén. Tienen que abrir muy bien los ojos, porque la única señal de que ha nacido el gran Mesías es que se encuentra en un pesebre envuelto en pañales. Así lo reconocerán. ¿No es extraño Dios a veces en sus cosas? No dice, mira, donde la luz pare, o donde estén esos ángeles, esa presencia, o donde está una corte militar o una corte de sacerdotes alrededor, ahí ya usted sabe. No. ¿Cómo harán para reconocerlo? Les debo decir que no van a encontrar ningún alboroto en Jerusalén, en Belén, sino que lo hallarán allí junto a sus padres, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí hay más de la persona de Cristo. Ya sabíamos por el anuncio del ángel a María que quien nacería sería el ungido, el descendiente de David. Pero aquí se empieza a notar con más claridad este título: ha nacido un Salvador, un Salvador. Ese Dios hombre, ese Salvador, ese Mesías es la muestra de que Dios tiene buena voluntad para salvar a los hombres. ¿Lo ha pensado, hermano? ¿Ha pensado en el contenido de esto en verdad? Dios jamás puede ser acusado de mala voluntad para salvar. Él tiene buena voluntad para salvar. Es decir, si alguien rechaza la salvación de Cristo,
no rechaza a un ser frunciendo el ceño, un ser déspota que nos mira hacia abajo como diciendo, ¿y usted qué quiere? Diga pues rápido. No. Quien rechaza la salvación en Cristo está rechazando la buena voluntad que tiene Dios para salvar al pecador. Dice la Biblia, Dios no quiere que ninguno de los suyos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso muestra el deseo de Dios. Estos pastores inmediatamente deciden ir a Belén a ver a quién, al Salvador, al Mesías, al Señor, al Cristo, no para ver si esto era verdad, sino que dice la Biblia en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Estos hombres no dijeron, vamos a ver si es que es, no, vamos a ver lo que se nos ha manifestado. Así que aquí hay un ejercicio también de fe en ellos. Así que llegaron allí donde estaba José, donde estaba María, y dice la Biblia que todos los que oyeron, versículo 18, ¿oyeron qué? Bueno, las cosas que le habían pasado a estos pastores, imagina, no es común. Si piensas, hace 400 años, quizá más, el mismo pueblo entendió que Dios había dejado de hablar, pero ahora hay un ángel allí, hay muchos ángeles diciendo, ha nacido el Cristo, el Mesías. Así que todos se maravillaron, todos los que escucharon eso se maravillaron. ¿Y qué podemos nosotros retener hasta ahora? Que cuando escuches el nombre de Jesús, que cuando pienses en Jesús, que cuando hables o medites en las realidades del pesebre, lo que nos debe saltar a la mente es que Cristo, el Mesías, es el Salvador. No olvide esto. Él no puede ser reconocido principalmente como un ejemplo moral a imitar. No dice, os ha nacido hoy el ejemplo de vida. No fue la voz del ángel. No dice, os ha nacido hoy el médico al cual acudir. No dice eso. Ni dice, os ha nacido hoy un gran maestro para que aprendáis sus lecciones de vida. No. Os ha nacido hoy un Salvador. Un Salvador. No quiere decir que Dios no sea un maestro, que Cristo no sea un maestro, que Cristo no sea un ejemplo a imitar, que Cristo no pueda lidiar con nuestros asuntos temporales. Eso no quiere decir, pero quiere decir que cada vez que pienses en Jesús, cada vez que pienses en Navidad, en el pesebre, tu pensamiento debe ir directo a reconocer que el primer anuncio que se dio después que Cristo nació es, os ha nacido hoy un Salvador, un Salvador. Creo que la salvación de un hombre empieza cuando espiritualmente reconoce que Cristo es el Salvador. Cuando su visión de Cristo cambia, ahí se puede decir que hay salvación de ese hombre. Cuando deja de ver en Cristo otras cosas y ve que Cristo es el Salvador. Pasado esto, nos dice la palabra de Dios lo que ese efecto tuvo en José y María. Dice la Biblia, en el caso de María, versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María era una mujer reflexiva, ¿no? Ya van 2 veces en la Biblia que nos dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ella hizo de esto el objeto de sus meditaciones. Eso quiere decir. Bien, después de esto, el versículo 21 nos dice que
cumplidos 8 días para circuncidar al niño, fueron al templo y le pusieron por nombre Jesús, el cual, dicho nombre, había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y aquí hay otro testimonio que nos da mayor entendimiento de la persona del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no solo el ángel dijo que ha nacido un Salvador, sino que los ángeles habían dicho cómo debería llamarse ese niño: Jesús. Y ese mismo nombre, Jesús, es la palabra que se asocia, el nombre Jesús es la palabra que se asocia con salvación. Hoy nosotros tenemos un nombre en español que es Salvador. ¿Sí? ¿Usted conoce personas que se llamen Salvador? Bueno, haga de cuenta que ese era el nombre que se le puso al Señor, Jesús, que significa Salvador. Así que no solo por el mensaje del ángel, sino que el mismo nombre que se le había puesto y el cual José y María confirmaron cuando fueron a circuncidar al niño, nos dice el carácter del Señor. Pero para que no quepa duda de Salvador de qué cosas, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note, hermano, cómo el cuadro que nos describe a Cristo se va pintando de colores más nítidos. Si es el Mesías, perfecto. Es un Salvador, perfecto. Pero ¿es un Salvador de qué? ¿Es un Salvador de qué, hermanos? De los pecados de su pueblo. Este Dios hombre, este ungido, este rey, este Salvador, es uno, pero un Salvador del pecado. En esa fe los padres circuncidan al niño y señalan cuál es su nombre. Quiero que piense que toda expectativa temporal y humana de lo que sería el Mesías, de quién debería ser el ungido que tenían los judíos, se derrumba inmediatamente. Usted les nombra este nombre: Jesús. Toda mala expectativa, toda expectativa errónea que tenían los judíos de su tiempo con respecto a quién sería el Mesías, toda expectativa errónea se derrumba cuando usted dice este nombre: Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú le llamas Jesús al Mesías, le estás diciendo que Él vino, fue a salvar ¿qué? A su pueblo de sus pecados. ¿Por qué digo toda expectativa errónea? Porque todos estaban esperando al Mesías. Todos estaban esperando al Rey. Todos estaban esperando a un Salvador. ¿Pero de qué? Ellos estaban esperando un Salvador que les quitara por fin. ¿Sabe usted el pueblo de Dios? Primero los egipcios, luego los asirios, luego los babilonios, luego vino Grecia, luego vino Roma. Al fin y al cabo ellos decían: ¿cuándo vamos a ser libres? Espere que venga el Mesías, espere que venga el Mesías. Bueno, el Mesías vino. Se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, no de Roma, no de Grecia, no de Asiria, no de Babilonia, sino a su pueblo de sus pecados. Por eso ese nombre que para nosotros es tan dulce, es tan odiado para un judío que cree que todavía espera al Mesías. Todavía lo está esperando hoy día, a esta misma hora. Él todavía suspira diciendo: que venga el Mesías a su pueblo, que venga el Mesías a su pueblo. Pero toda expectativa falsa queda derrumbada cuando escuchas este nombre: Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y allí en medio del templo viene un hombre que es el que más nos va a dar luz con respecto al carácter y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está un hombre, otra vez. Ha sido común encontrar que Dios siempre se dirige a personas piadosas.
Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y además el mismo Espíritu Santo le había hecho entender algo muy especial, algo que solo le pasó a Simeón. Dios le había dicho, no vas a morir hasta que veas con tus ojos el cumplimiento de estas promesas. Imagine eso, hermano, es increíble. Ahora imagínese, después de que el Espíritu Santo habla con Simeón, ¿cómo debió él ir al templo todos los días? Piense esto, si le dicen, no morirás hasta que veas la promesa cumplir. Imagina cuál era su actitud al ir al templo cada día. No creo que sea, hoy no alcanzo a ir, mañana quizá voy. No, piensa en esa expectativa que él tenía y de pisar el atrio del templo y luego adentro del templo y mirar qué raro hay, qué cosa hay, qué puede estar pasando. Y quizá otro día no pasó mayor cosa y se devolvía, pero un día, hermano, llegó al templo y ahí estaba una pareja de jóvenes con un bebé en los brazos y Dios le dice, eso es, allí está. Así que el hombre piadoso Simeón toma al bebé en sus brazos y hace una de las oraciones más sentidas en la Biblia. Versículo 29, 28, él tomó en sus brazos, no lo dejó en los brazos de su mamá, no, él había esperado mucho tiempo para ese momento. Tomó el bebé en sus brazos y dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Algo así como, en palabras de hoy, Señor, ya me puedo morir. Ya. He esperado este momento toda mi vida y hoy se cumple, hoy ya me puedo morir. Pero además de eso, mira estas palabras. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Qué interesantes palabras. Simeón no solo dice, porque mis ojos han visto al Salvador. ¿Qué dijo él? Mis ojos han visto tu salvación. ¿Sabe qué pienso de estas palabras? Es como si Simeón, viendo a este niño, estuviera viendo, se le hubieran pasado al frente de sus ojos siglos y siglos del plan redentor, desde el Edén, Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, todo lo que el Señor estaba haciendo para la salvación, como si lo hubiera visto pasar frente a sus ojos y estar allí condensado en ese pequeño bebé. Él no solo es el Salvador, Él es la salvación misma. Toda la historia se hizo para Él. Todo desde el Edén se trataba de Él. Las profecías se trataban de Él. Y sus ojos estaban viendo no solo al Salvador, sino la salvación misma prometida allí en una persona, encarnado. No sé cuánto Simeón era consciente de las dos naturalezas de Cristo, pero mi punto es este. Allí él entendía que estaba encarnada la salvación. Pero además de eso, más luz hay. Simeón anuncia que esta salvación no solo era para los judíos como ellos asumieron. Versículo 32, 31 y 32. Salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los judíos cometieron varios errores. Uno, asumir que el Salvador era un Salvador político. Dos, asumir que ese Salvador era solo de ellos. Y Simeón, a los 8 días de Cristo nacido, dijo lo siguiente: y esta salvación Dios la ha preparado para todos los pueblos, para los gentiles. Yo quisiera tener los ojos de Simeón para ese momento. ¿Qué vio Simeón? Vio una multitud de pueblos, no solo judíos, sino gentiles. Y se le dio a conocer a él que ese Cristo estaba siendo dado para mostrar buena voluntad, no solo a los judíos, sino a gentiles, usted y yo incluidos.
Gloria a Dios por ese gran momento. Esto no era nuevo, hermanos, esto no le fue dado a Simeón. Ya en los profetas se anunciaban cosas como este: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eso está en Isaías. Desde su nacimiento se dejó bien en claro que ese Cristo, que es el Salvador, sería el Salvador del mundo, no de un pueblo o de algunas naciones. El amor salvador de Dios por gente de todo el mundo, de toda raza, de todo país, de toda cultura, se hallaba encarnado en los brazos del hombre que dijo: ya puedo morir en paz. El Salvador de gente de toda tribu, lengua, país, etnia, nación, ranchería, pueblito, barrio. Ese Salvador, por eso se le llama el Salvador del mundo, porque no está restringido a salvar gente judía, sino gente de todo el mundo. Pero hubo más. Mire hasta dónde nos ha llevado Simeón. Más luz, pero hubo más. Simeón se dirigió a María, por supuesto no en secreto. Se dirigió a María, pero obviamente quería también ser escuchado por otros. Y le anuncia que el ministerio de ese Salvador tendría espinas. Sí, era el Señor, era el ungido, pero le dice a María, 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí varias cosas se dicen de ese Cristo, y es donde su ministerio se vuelve espinoso, porque ese mismo Salvador para todas las naciones tendría un doble efecto. A unos los haría tropezar y caer, y a otros los levantaría. Aquí la palabra levantar es la misma que se usa para resurrección, así que es un levantamiento espiritual. Quiere decir que este ungido, que este anhelo del pueblo, que este Mesías tan esperado, iba a causar tropiezo para algunos, y un tropiezo tal del cual no se podrían levantar. E iba a ser de levantamiento para otros, de manera que no iban a caer. Es decir, hermanos, en palabras más, palabras menos, se estaba profetizando que este Salvador, así como lo dio Dios, y no como se lo imaginaban los judíos, sino tal como lo dio Dios, iba a hacer tropezar a muchos. Y fue lo que ocurrió. Cuando llegó el Mesías, con una túnica hecha de una sola pieza de arriba abajo, hijo de un carpintero y de una mujer común, arrastrando sus sandalias por allí, diciendo: yo soy el Cristo. Eso fue un tropiezo, hermanos. Si hubiera venido en vestiduras reales, con una corte real, con grandes ejércitos atrás de él, no hubiese habido tropiezo, pero vino en un hombre. Sus primeras palabras no fue revolución, queridos compatriotas, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros en mi persona. Y tan velado estuvo que el mismo Juan Bautista, el precursor, dijo:
mándenle decir algo. ¿Es Él el Mesías o tendremos que esperar a otro? Él iba a ser tropiezo, hermanos, porque Él no vino a cumplir las expectativas de los seres humanos en su estado carnal. Y eso pasa hoy también. Eso pasa hoy también. El mundo quiere hacer de Cristo cualquier otra cosa, menos el Salvador, ni menos que ese Salvador hable. Ojalá haga todo lo que yo digo, pero que no hable. Pero aquí estaba el Señor afirmando que Él venía de Dios y no cumplió las expectativas, por eso en Él tropezaron muchos. Dice la Biblia en Primera de Pedro 2, 6 al 8. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ese Cristo, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estaba escrito, hermanos, esa piedra escogida y preciosa, ese Cristo, para el que cree es precioso, pero para el que no cree es un tropiezo. Y eso pasó en su tiempo y como pasa hoy. Por eso el Señor, entre otras cosas, le mandó decir a Juan Bautista: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. No tropiece, Juan. Ordene de nuevo sus expectativas, Juan. Yo soy el Mesías, pero no el Mesías que los judíos habían planeado. Luego Simeón le dice, le habla a la madre de una señal contradictoria, por la cual los pensamientos de muchos se revelarían. ¿Cuál será esta señal contradictoria? Hermanos, un Mesías que moriría. Imagine usted ahora, nos hemos esperado tantos siglos para el cumplimiento de las promesas, y ahora aparece el Mesías diciendo: voy a Jerusalén a morir. No. Cualquier cosa era más aceptable que un Mesías sufriente, que un Mesías que muere. Y este evento, la cruz, es el elemento que ellos no pueden tragar, por así decirlo. Quizá usted logre convencer a un judío que el Señor Jesucristo es un buen maestro y se lo van a aceptar. Quizá ellos estén dispuestos a aceptar que Él es un ejemplo de vida, pero háblales de la cruz de Cristo. Háblales de la cruz, del Mesías que muere, del Cristo que muere. Y ellos no podrán aceptarlo. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1, 22 al 24. ¿Cómo calificaron el hecho de un Mesías que muere? ¿Cómo miraban los judíos ese mensaje de un Mesías que muere? 1 Corintios 1, 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, es la cruz de Cristo, donde trastabilla cualquier mentalidad. Sus mismos discípulos
tropezaron aquí. Para ellos no les daba sentido que el Cristo muriera. Por eso su representante dijo: Señor, que ninguna de esas cosas te acontezca. ¿Tú morir? No, cuídate, ten compasión de ti mismo. Esta era la señal que heriría a María y por ende revelaría los pensamientos de otros. Ver su hijo morir. Es precisamente la cruz el punto de quiebre, hermanos, porque la palabra de la cruz, dice la Biblia, es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, el mensaje de Cristo muriendo, de un Mesías que muere, es locura a los que se pierden. Considerar a Cristo aparte de su sacrificio en la cruz no es considerar al Cristo bíblico. Otra vez lo repito, hermano, para nosotros es de suma importancia. Si usted puede considerar al Señor Jesús aparte de la cruz, su pensamiento de Cristo no es bíblico y usted no ha ido más allá que un judío. Ese elemento espinoso es el eje sobre el que gira la vida del Señor. La cruz de Cristo, que Cristo muriera, que Cristo fuera sacrificado, ¿es un Salvador? Sí lo es, pero era un Salvador que se sacrificaría para salvar a su pueblo. Es uno que moriría para dar vida a su pueblo. Esa es la parte central, hermanos, es la bisagra. Su vida fue pura y necesaria. ¿Por qué? Porque quien debería morir como sacrificio debería ser santo. Él se dio en lugar de su pueblo como vicario. Juan lo señaló diciendo: Él es el Cordero de Dios, y la imagen Cordero de Dios es una imagen de sacrificio. Cristo vino, hermanos, no para enseñarnos solamente cómo vivir, principalmente vino a pagar por el pecado que nadie puede pagar por sí mismo. Si así lo quiere ver, el pesebre se proyectaba hacia la cruz, siempre. Cada paso de Cristo en esta tierra fue un paso dirigiéndose hacia la cruz. Y nadie hoy puede entender a Cristo y nadie puede tener una relación con Cristo si no pasa primero a considerar el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Y por qué se lo digo y por qué hago énfasis, hermano? Porque en nuestro evangelismo muchas veces damos a entender que estamos llevando a la gente a la reforma moral de su vida. Y no es así en primera medida. Mira, es que tengo este pecado. ¿Tú qué dices, cristiano? Y cristiano dice: no, mira, ¿sabes que esos pecados desagradan a Dios? Sí, claro. Sí. Pues tú debes pedir a Dios ayuda para dejar de pecar, porque pues nadie más te puede dar. Tú en tus fuerzas, tú no puedes dejar de pecar. Bla, 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 bla. No. Cristo murió en la cruz. El Mesías murió como un pago. Aparte de eso, nuestra moralidad es mera basura. Mera basura. Aparte de la cruz, nuestra vida no es nada, nada. A menos que un individuo sea visto bajo los beneficios de la cruz, puede ser éticamente como un ángel, pero es visto como un demonio. Es la cruz el mensaje. Es la cruz el mensaje que le pone la espina a nuestras charlas evangelísticas. Es ese asunto del que nadie piensa, de una justicia insatisfecha, de un Cristo en la cruz.
Es mejor pensar en el ejemplo de vida, en el impacto social, en la mejora, en el confort, en la consolación, en la compañía de Cristo, pero no en la cruz de Cristo. Ahí hay tropiezo. Pero esa es la puerta de entrada. Si no entiendes la cruz, no has entendido a Cristo, no has entendido la salvación. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, pero de la cruz de Cristo, de eso solo me gloriaré. Es nuestra gloria. Y déjame finalizar señalando a esta mujer Ana. Otra mujer piadosa. ¿A alguno le queda alguna duda de su piedad? Profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, es decir, más judía, ¿para dónde? De edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años, después quedó viuda, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta señora era una reverenda hermana, piadosa ella misma, como ninguna. Y Dios tiene una gracia para con ella. Estaba allí cuando todas esas cosas estaban pasando. Ella vio llegar a los padres, vio a Simeón, escuchó a Simeón. Ahora dice la Biblia lo que hizo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hermanos, en Jerusalén, esta mujer, escuchando el mensaje, se puso a hablar del niño a todos los que estaban esperando al famoso Mesías. Yo no sé qué pasó aquí, hermanos, pero asumo que nadie le creyó. Que todos habrán dicho, mira dónde estaba parada ella. No se paró afuera del pueblo. ¿Dónde estaba parada ella? En el templo. Es decir, atrás suyo estaban los líderes religiosos, los que enseñaban la palabra. Y ella se para en el templo. Y quizá con algunas preguntas, ¿tú estás esperando el Mesías? ¿En verdad lo esperas? Oh, sí, yo claro, espero en el Mesías. ¿Sabes que ya nació? ¿Sabes que es un bebé? ¿Sabes que nació en Belén? No hubo un avivamiento después de la predicación de ella. Yo creo asumir esto, que todos los demás miraban voy a usar esta palabra, discúlpeme, a esta viejita, diciéndole, ay, ya empezamos con los problemas seniles con su memoria. Mírala, ahora nos está diciendo que ya nació el Mesías. Sí, y seguramente Dios nos pasó por alto a nosotros los instruidos. Y seguramente sí, se lo vino a decir a ella, sí, seguramente. Era verdad, ella vio la salvación y habló a todos de que la esperanza que tenían ya era cumplida. Hermanos, ¿no es maravilloso estos eventos? Cuánta luz nos dan del Señor. Ángeles anunciando, pastores anunciando al Señor, glorificando a Dios. Unos padres guardando estas cosas en su corazón, haciéndolas producto de su meditación, maravillados. Un Simeón bendiciendo a Dios. Ana dando gracias a Dios, anunciando la salvación. Y esto es lo que ocurre, hermanos, cuando un individuo es iluminado en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor. Es un estado bienaventurado aquel que puede considerar en su corazón las glorias del Señor Jesús, aquel que no tiene tropiezo ni con el pesebre ni con la cruz, aquel que ha podido entender que Cristo
es el Salvador y es la consolación de Israel. ¿No es un estado bienaventurado, hermanos? Piense, ¿cuántos lo vieron en su momento? ¿Cuántos? ¿Miles? ¿Millones? No. Un pequeño grupo de personas tuvo el privilegio de ser iluminado con el conocimiento de Cristo. Y hoy es lo mismo, hermanos. No encuentras a dos cristianos juntos. Mucha gente no ve esto. Y nos ha sido revelado a nosotros. Que no quede duda, hermanos y amigos. El que nació en Belén es el Salvador. Él tiene el poder para salvar al pecador. Él puede salvarle de su maldad, salvarle de su inmoralidad, salvarle de su vicio, salvarle de su codicia, de cualquier inmundicia que usted haya cometido. Él es el Salvador del peor y más horrendo mal que tenemos como humanidad, el pecado. No importa si ya me ha escuchado decirlo, y si ha escuchado decirlo 1000 veces, se lo vamos a decir 10,000 veces si es necesario. Cristo es el Salvador del pecado. No dude de eso. A Él han venido buscando salvación y Él no los ha echado fuera. Piense esto. ¿Puede usted decir lo mismo que dijo Simeón? Si usted es creyente, usted puede decir lo mismo. Usted es de las personas en esta tierra que puede decir tranquilamente, mira, después de haber venido a Cristo, después de haber venido a Él en arrepentimiento y fe, después de haber recibido de Él la salvación de mi alma, yo ya me puedo morir tranquilo, ¿no cree? Ya sus ojos han visto la salvación. Ya usted puede partir. ¿Por qué? Porque partiendo de aquí estará con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero temo que no todos en este salón ven en Cristo al Salvador. Y cuando piensen en su muerte, en el tiempo de su muerte, quizá tengan que decir, ¡qué miedo! Yo no quiero pensar en ese día, yo no quiero pensar en ese momento. Ellos no tienen la consolación de Israel. Ellos no han visto al Mesías. Ellos no se pueden gozar de estas buenas nuevas. Ellos no pueden morir tranquilos. Ellos no pueden decir, ahora ya, despides a tu siervo en paz, porque su corazón no está en paz. Que el Señor le dé ojos, amigo, para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, abrazarlo como Salvador. Y escuche estas noticias de gran gozo que una vez escucharon en Belén. Y usted pueda decir, creí en Cristo, Él es mi suficiente Salvador, y ahora puedo morir en paz. Oremos.